amigos, seguidores de Sommelier en Bicicleta, hoy tengo una visita súper especial, Héctor Duriguti. ¿Cómo estás? Querido. ¿Todo bien, Andrés? Capo total. Gracias. Me encantan tus vinos y de mucha gente. Un placer. Bueno, tengo muchas preguntas, pero lo que mucho me intriga, que algunos saben y otros no tanto, es tu historia con el vino, cómo arrancás a estudiar, cómo estudiaste, cómo arrancaste. La fascinación es típico. De chico uno con el padre, con la soda, me imagino, o de tradición de generación. Pero contá un poco más. No, lo mío es un poco atípico porque yo nací en un pueblo a 60 kilómetros del este de Mendoza, una de las zonas de mayor producción de vid del país, que es la zona este, específicamente en Rivadavia. Y tanto mi padre como mi madre no tenían nada que ver con el mundo del vino, pero yo creo que sí, lo de mi abuelo, que mi abuelo cuando llegó siendo un inmigrante, tuvo fincas y después trabajó en las fincas. Y yo me crié de chico un poco entre viñedos, ¿no? Y a los 15 años me despertó esa curiosidad de cómo se hace el vino. Y empecé a ir a una bodega en ese momento que estaba en auge, que es Titarelli, la famosa bodega Titarelli. El enólogo de ahí era muy amigo de mi papá y bueno, gracias a él pude ir. Y yo en esa época ya estaba haciendo la secundaria en Don Bosco, en Rodeo del Medio, ¿sí? Entonces estudiaba en el secundario e iba a la bodega a ver de qué se trataba. Terminé el secundario, hice 2 años más y me recibí de enólogo. Y a los 18, 19 años ya empecé a trabajar en una bodega que es la bodega Gancia. En ese momento Gancia hacía espumantes de alta calidad y hacía vinos de alta calidad. Y así fueron mis comienzos. Y yo siempre quise estudiar agronomía. Quise ser ingeniero agrónomo. Siempre digo que soy un ingeniero agrónomo frustrado. ¿En serio? Sí, porque me encanta el campo. Y ahora, te hago una pregunta. Toda esta introducción que estás haciendo con el mundo del vino de chico, vos sos uno de los hermanos Macana, sabelo. Sí. ¿No? ¿El otro también estaba igual que vos, así, o cómo se encontraron? El otro creo que fue porque me siguió en la vida con lo que yo hacía. Me siguió con lo que yo hacía en la vida y estudió lo mismo, estudiamos enología. Yo hice la carrera de licenciado en enología de grande. Sí, yo empecé a los 28 años. Mirá vos. ¿Sí? Y entonces es como que mi hermano me alcanzó, somos 7 años de diferencia. Es como que mi hermano me alcanzó y ahí hicimos la carrera de licenciado en enología y estudiamos y nos recibimos los dos juntos. Pero previo a eso, en ese impasse, yo me dediqué mucho de los 19 a los 28 años a trabajar y a viajar un poco por el mundo. En esa época los enólogos recién estaban empezando a tener una mirada más a nivel internacional. Y bueno, nada, yo tuve la posibilidad de vivir en Chile, de vivir en Brasil, de pasar tiempo en Italia, en España. Entonces, a finales del 2001, cuando decido volver a trabajar 100% a la Argentina, porque yo estaba haciendo vendimias en Argentina, estudiaba y hacía vendimias en Italia. Finales del 2001, cuando vuelvo, decido con mi hermano empezar el proyecto de Duriguti Family Winemakers, que fue la primera vendimia en el año 2002. Así empezamos. Y bueno, en ese momento cuando comenzamos, nosotros teníamos la ilusión de tener nuestra propia bodega, tener nuestros propios viñedos. Hasta ese momento no teníamos nada, solamente la ilusión. Sabíamos hacer vinos. Y yo un poquito más, por esto de estar trabajando en empresas de vinos de alta calidad, ¿sí? Tuve un poco más la posibilidad de tener una mirada internacional y así fue que empezamos en el año 2002 haciendo vinos. Empezamos haciendo 500 cajas por 6, 3.000 botellas de vino. Esos fueron nuestros comienzos. 3.000. Y después fueron pasando. No es nada. Hoy no es nada, en ese momento
Era muchísimo. Eran todos mis ahorros. ¿Y el vino, qué vino era? ¿Te acordás? Familia de Uriguti, cosecha 2002, sí, Malbec 100%. Fue el primer vino que hicimos juntos con mi hermano. Mi hermano venía a trabajar en una compañía, yo en otra, con estilos totalmente distintos. Entonces, ¿Te quedó alguna botella, no? Sí, tenemos algunas botellas guardadas, no muchas. ¿Pero esas las probaron o...? ¿Ahora? Sí. Sí, están impecables. Me encantaría compartir una. Sí. El mangazo. Tenés que ir a Mendoza, Tenés que ir a bueno, Mendoza. sí, obvio. Es la regla. Tenés que ir. No, tenemos vertical. Y ese fue nuestro primer vino. Él elaboró el 50% como bajo su concepto y yo elaboré el otro 50% bajo mi concepto. Como no teníamos bodega, hicimos la vendimia en la bodega de un gran amigo nuestro que era profesor de la facultad. ¿Se puede decir el nombre? Sí, Genaro Cacase. Cacase, sí, me suena el apellido. Tremenda persona y profesional. Y él nos brindó espacio en su bodega para que nosotros pudiésemos hacer nuestro primer vino. Nuestro primer vino fue, como la bodega era una bodega en el este, que se hacía mucho más volumen, me dijo, la única forma que tienen de hacer vino ustedes acá es que traigan sus tanques. Y nosotros o comprábamos tanque o comprábamos la uva. No nos alcanzaba el dinero para todo. Entonces justo pasé por un desarmadero y vi 2 tanques de acero inoxidable de 1000 y 1500 litros en desuso. Los compré, los hice arreglar y ahí hicimos nuestro primer vino. ¿Sí? Compré 10 barricas. Ahora, lo que es la pasión, ¿no? Porque si se te dio eso, si vos vieras cómo armé esto, de dónde empecé, es algo parecido. Bueno, como que uno que va como un tractor, ¿no? Cuando hay un objetivo. Bueno, esos son los sueños que uno tiene en la vida, ¿no? Y lo importante es poderlo ser consistente a través de los años. Y bueno, y así hicimos nuestras primeras 3000 botellas. Pero el cuento fue más interesante porque él le gustaba trabajar con levaduras seleccionadas y yo con levaduras autóctonas. Eso te iba a preguntar. A él le gustaba trabajar con madera más americana y yo con francesa. Entonces él hizo sus primeras 5 barricas y yo hice mis segundas 5 barricas. Y llegó un momento que decíamos, bueno, hay que hacer el corte, el blend. ¿Sí? Va a entrar todo, va a entrar una parte. Mitad y mitad. Entonces, ¿qué hicimos? Este amigo nuestro, profesor de la facu, que es enólogo también, dijimos acá las muestras a ciegas, mezclalas y hacemos el tasting. Y ahí aprendí una de las primeras lecciones que me dio la vida. ¿Sí? ¿Cuál? Que no hay vinos ni peores ni mejores, hay vinos que te gustan más, hay vinos que te gustan menos. Hace 20 años atrás. El corte terminó 50 y 50. ¿50 de? 50 de lo que hizo mi hermano, 50 de lo que hice yo. Ah, pero en las cepas, ¿no te acordás? No, sí, eran Malbec. Ah, Malbec. Sí, yo traje uva del Valle de Uco y él trajo uva de Lulunta, en Luján, y cada uno elaboró por separado y después hizo el blend. El blend es 50% Valle de Uco, 50% Luján de Cuyo. Así estamos con tu vino. El tinto del pueblo. Muy, muy interesante, muy bueno. Contame un poquito qué tiene este vino. Más allá de contarte qué es lo que tiene el vino, es el porqué de este vino. O el porqué. Al final del día, yo siempre digo... Por el nombre, es muy interesante. Que lo que está dentro, ¿sí? Te tiene que gustar o no gustar. Nosotros en la Argentina hoy hablamos siempre del Malbec, porque es la variedad que ¿sí? nos hizo a la Argentina posicionarse en otro plano. Pero al final del día, en los pequeños pueblos de la vieja Europa, llamémosle así, no se habla del varietal que está dentro, se habla de la región. Cuando nosotros compramos este viñedo en el año 2007, lo más importante, más allá del viñedo, fue algo que nosotros lo rescatamos mucho. Las compuertas. Que está dentro de las compuertas, pero que rescatamos mucho. En ese viñedo nació el que hasta el día de hoy sigue siendo el encargado. ¿Sí? Su papá nació en el viñedo y su abuelo fue quien lo plantó entre el año 1910 y 1914. Entonces, hay mucha historia de familia y hay mucha historia y mucha cultura del pueblo de las compuertas. Entonces, un día,
Él tenía una casita que pertenecía a la finca, que pertenece, y al lado había una piletita de cemento. Y como habían caballos, la pregunta mía fue, ¿ese es el bebedero de agua de los caballos? Me dijo, no, ahí es donde hacíamos el vino del pueblo. ¿Cómo el vino del pueblo? Claro, terminaba la vendimia y todo el mundo de la zona traía lo que le quedaba, lo que se denomina la melesca, lo que te va quedando en la parra, o dejás un poquito en el viñedo, en el parral de tu casa, un poco de uva, y al finalizar la vendimia, ¿sí?, la gente se juntaba, se faenaba un cerdo, había un carneo, ¿sí?, y se hacía el vino, que después era el vino que tomaba la gente del pueblo. Y ahí se hacían esa pileta. Y de ahí, este es un vino en homenaje a las compuertas. ¿Por qué? Nosotros entendimos hace muchos años que si hay algo que tiene Mendoza y por ende Argentina, ¿no?, de lindo, es que tenemos un patrimonio histórico muy importante. Tenemos viñedos que datan antes de la filoxera en Europa. La filoxera devastó gran parte de Europa. Sí. Y los viñedos acá, en los años 1910, son prefiloxéricos. Ahora, por estas vicisitudes de nuestro país y de nuestra industria, que ha habido años de bonanza y han habido años de mucha incertidumbre, ¿sí?, muchos pequeños productores que eran los dueños de una finca no querían que sus hijos padecieran lo que ellos padecieron. Entonces viene la etapa que los hijos iban a estudiar, después que estudiaban se iban del campo y no volvían. Entonces cuando esas familias se hacían grandes, ¿sí?, los hijos que no habían trabajado en el campo, ¿qué hacían? Terminaban vendiendo parte de los viñedos. Sí, porque se deshacían de algo que no... Y entendían, y había un entendimiento del por qué, ¿sí? Habían visto mucho a sus abuelos, a sus padres, que la helada, lo que hablábamos recién, que la piedra, que un año la uva no valía, otro año que el vino no valía. Entonces, cuando ya sos profesional, muchas veces aparte, si no lo tenés incorporado, decís, bueno, termino vendiendo. Y se han hecho muchos countries en Mendoza, o los famosos wine country, ¿sí?, de todos estos viñedos. Y las compuertas es lo último que está quedando, ¿sí?, en prácticamente viñedos antiguos, donde todavía la ciudad, ¿sí?, lo está acercando, pero no lo ha fagocitado. Y eso, nosotros cuando llegamos dijimos, queremos rescatar el pueblo. Por eso que uno de los vinos que aparte de esto hacemos, el proyecto de las compuertas, y el eslogan es, ¿sí?, al rescate de un pueblo y una tierra con historia. Pero ahora bien, para que todos esos pequeños productores no sigan vendiendo sus viñedos, ¿sí?, para hacer barrios privados, tienen que tener una rentabilidad. No, eso sin duda. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Le compramos la uva a esos pequeños productores, se le paga un precio diferencial, ¿sí?, y un retorno de la venta va hacia ellos. Entonces, es una forma de garantizar, ¿sí?, un piso base en el precio de la uva, ¿sí?, por más oscilaciones que haga. Y segundo también, porque vos no podés tener una bodega en un lugar donde estás solo. Necesitas la diversidad. Y nosotros en las compuertas... Diversidad, compañerismo, ¿no? Y que no se pierda esa cultura y esa tradición. Para eso necesitas que los pequeños productores, ¿sí?, se sigan integrando. Entonces, esto es una integración del productor. Eso es tinto del pueblo. Por eso se llama el tinto del pueblo. Y ahora, yendo un poquito más adentro, ¿qué es lo que tiene este vino? Eso es un Fête Blend. Las compuertas son 330 hectáreas plantadas, de las cuales 300 hectáreas son de Malbec. Las otras 30 hectáreas tienen Petit Verdot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, pequeños. No, cada uno tiene en su viñedo distintos, ¿sí?, varietales. Entonces nosotros compramos, ¿sí?, vinificamos y no importa lo que hay adentro. O sea, es... Por definición te podría decir que es Malbec, porque al tener el 90% de los viñedos de Malbec, por definición, el Instituto Nacional de Vitivinicultura te dice que para que un vino sea varietal, tiene que tener un mínimo de 85%. Si miramos la región que tiene 90% Malbec, por definición es Malbec. Ahora, como aprendí hace muchos años atrás en España, pues no me preguntes lo que tiene, sino bebe y si te gusta, compra la segunda botella. Está buenísimo, eso seguro. Héctor, Cordisco.
para aquellos que nos están escuchando, viendo este video, ¿qué es un cordisco? Porque yo puedo decirlo, pero ¿qué mejor que vos mismo? Bueno, el cordisco vendría a ser el apellido del Montepulciano. ¿Sí? Variedad italiana, si la hay. Que en Argentina los inmigrantes traían, dependiendo de la zona donde vivían en Italia, o en Francia, o en España, eran las vides que cuando emigraban traían a la Argentina. Siempre digo que hay una historia que cuenta que todos los inmigrantes llegaban en barco, acá a Buenos Aires a La Boca, de acá salía un tren que iba Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan, y en Mendoza desembarcaban los italianos y en San Juan desembarcaban los españoles. No es literal, pero si miramos, es así. Entonces, cuando yo trabajaba en una bodega en el este, en Mendoza, se elaboraba, en ese momento se podía utilizar la palabra Montepulciano. Después, por un tema de denominación de origen, se prohibió, como se prohibió utilizar Borgoña y Chablis, porque son regiones vitivinícolas en Francia. Igual. Entonces, yo me acordaba del Montepulciano y un poco por mis ancestros que vienen de Italia, yo quería tener en nuestro viñedo algunas variedades italianas en homenaje a la familia. Y elegí el Montepulciano. ¿Sí? Y lo busqué y no lo encontraba por ningún lado. Iba al censo vitivinícola y lo que había era muy poquito. En San Juan ya había prácticamente desaparecido. Y estas cosas de la vida, un día estoy con un amigo en San Juan, un ingeniero agrónomo, en una estación de servicio tomando un café. Le digo, necesito Montepulciano. Y detrás mío había un señor mayor, ¿sí? Que me dice, disculpe joven, me dice, escuché la conversación. Qué loco, me dice, no es más Montepulciano, es cordisco. Ah, ok. Y te corrigió, pero... Y le digo, ¿y usted tiene? Sí, me dice, a mí me queda una hectárea, yo erradiqué todo lo que tenía porque me lo pagaban como un vino, ¿sí? Común. Nunca nadie me pagó como un vino de calidad. Entonces lo erradiqué y lo que me quedó, me dice, es un poco en homenaje a mis abuelos que trajeron este varietal y un poco este sentimiento de familia. Digo, ¿yo lo puedo ver al viñedo? Sí. Y era en julio. En julio no hay hoja, no hay fruta, no hay nada. Son los sarmientos. Había que creer en lo que me estaba diciendo. Así que fui, lo recorrí. Entonces le dije, está justo en la época de poda, ¿no me da unas estacas de vid, unos sarmientos? Y me dice, bueno, el problema era después cómo cruzarlo de Mendoza, de San Juan a Mendoza, pues estaba en San Juan. Tenía que pasar por las barreras fitosanitarias. Así que dije algo que no se puede decir, pero me llevé unos bolsos con ropa y ahí en el medio de eso traje las estacas, las crucé. Ya pasó. Y así hice mi primer cordisco, lo planté, ¿sí? Y así hicimos nuestro primer cordisco. El problema de eso fue después, cuando había que poner la etiqueta y cordisco. Yo no tenía la certificación del varietal cordisco. ¿Y qué hiciste? Tuve que ir al Instituto Nacional de Viticultura a contar esta historia. Pero bueno, son de esas anécdotas que nada. Cuando uno viaja y encuentra un varietal, muchas veces hemos pasado estacas de vid en las valijas y demás. Es así. ¿Y Charbono? Bueno, yo nací en la zona, en el este de Mendoza, donde mayor cantidad de bonarda hay. Y la bonarda es originaria de Francia. De hecho, ustedes tienen cada vez mejor bonarda. Bueno, es increíble. Gracias. Pero la bonarda es originaria de Francia. Se introduce en Italia, de Italia se trae a la Argentina y se lleva a Estados Unidos. Nosotros siempre yo creo mucho en la bonarda, soy un fiel defensor de esa variedad, pero sí me doy cuenta de algo, que fue una variedad donde creo que tiene un techo. No es como el Malbec. Entonces, vender una bonarda, porque la bonarda siempre fue en la Argentina considerada una variedad de segunda clase. Sí, lo utilizaban para los cortes de volumen. ¿no? De volumen. Y creo que la bonarda en sí también, ¿sí? Tiene, si bien es una variedad muy elástica, ¿sí? Pero tiene un techo con lo que es el tema de la longevidad. Mira que yo lo he estudiado mucho, hago bonardas del año 2003. ¿Y ese techo a qué se debe? Al varietal, básicamente a las características. Pero que es una estructura genética de la básicamente
digamos así, a lo que es la contextura del racimo, a lo que es el ADN. Entonces, si hablamos para vinos de guarda, y hay otros varietales que están por encima de eso, ¿sí? Entonces, siempre se hizo Bonarda para consumo rápido. Y en Estados Unidos una Bonarda argentina, nosotros exportamos mucha Bonarda, y es muy difícil pasar de los $12.99, $14.99 precio retail. Y yo siempre tuve en mi cabeza que yo quería tener una Bonarda de alta gama. ¿Y qué pasó? Yo encontré dentro del viñedo de Malbec, bueno, los Malbec antiguos no son 100% pureza varietal, tienen un 85-90% de pureza varietal, y en el medio suelen haber otras plantas. Y yo, haciendo recorrido en mi viñedo, encontré que había Bonarda. Entonces hice lo mismo, hice una depuración de esas plantas de Bonarda, la fui reproduciendo y planté 0,8 hectáreas. Entonces un día dije, yo lo quiero exportar a Estados Unidos, ¿sí? Y que tenga un precio parecido al Charbono en Estados Unidos. Entonces le puse el nombre de Charbono en la Argentina, ¿sí? Que en Estados Unidos se llama Charbono la Bonarda. Y hemos podido exportar a un precio un poco más alto. Y todo el trabajo que haces con aguijón de abeja, contá un poco, porque es complejo eso, ¿no? Bueno, yo trabajé como consultor enológico. Catamarca, San Juan, ¿no? Trabajé como consultor enológico durante muchos años, en otra etapa de mi vida, ¿sí? En distintas bodegas y en distintas regiones vitivinícolas. Y un día quisimos hacer vinos en las distintas provincias, ¿sí? Y teníamos que elegir. Y yo entendí que el mejor Cabernet Sauvignon, a mi entender, o a mi paladar, ¿sí? O algo que es distinto, lo conseguía en Salta. Que una Bonarda en altura la conseguía en la zona de Fiambalán, Catamarca. Que un buen torrontés lo conseguía en La Rioja. Ahí entendiste el concepto de la abeja. Los vinos federal. Federal. Y que en San Juan, en esta región nueva, porque es una región nueva, si bien lleva muchos años, que es el Valle del Pedernal, ¿sí? Y ahí hacemos Cabernet Franc, la uva viene de ahí, ¿sí? Y yo durante muchos años hice mucha consultoría enológica en Neuquén y Río Negro, y ahí encontré ciertos Malbec, ¿sí? Después Semillón y Chardonnay, y decidí hacer esos vinos ahí. Es un poco la integración de lo que nosotros decimos los vinos federales, ¿no? De las distintas provincias de la Argentina. Hay más provincias ahora, pero bueno, es la única línea de vinos que no tiene vinos de Mendoza. No, eso me llamó la atención, sí, y mucho. Porque los vinos de Mendoza ya lo tenés con... Ya lo tengo con Duributi, con HD, con Carmela, con Las Compuertas, Piedemonte, Tinto del Pueblo. Héctor, y con Pablo, ¿cómo compartís el tiempo de trabajo? O sea, ¿vos estás con él en mucho tiempo ahí en Mendoza? ¿O? Nosotros hemos empezado hace ya muchos años a dividir tareas y funciones dentro de la empresa. Mi hermano está más abocado a todo lo que es la producción, desde que llega la uva a la bodega hasta que sale el producto envasado. Y yo me ocupaba porque a partir de este año hemos hecho algunos ajustes de todo lo que es el campo, ¿sí? Después con él de trabajar juntos, ¿eh? En las distintas líneas, los blend, los tasting, y mucho más en la parte comercial. Ahora estás enfocado un poco más en... Entonces, eso es un poco como nosotros nos hemos dividido las tareas. Él también hace parte comercial porque viene a Buenos Aires, va al exterior a presentar vinos. Comprometelo que venga él y así está sentado conmigo acá. Eso intento. Pero no es fácil. Pero no es fácil. Pero bueno, menos sí, esos son los roles. Menos en esta época que... Ahí estamos empezando la pandemia. Héctor, feliz de que hayas estado acá y compartir estas anécdotas y todo lo que contás. Así que... Gracias. Gracias por nos sigan al canal de YouTube, ¿no? Por supuesto, hay que seguir. Salud.